Me llamo Imán, tengo 50 años y vivo en Sevilla, en una casa antigua con balcones de hierro forjado y azulejos que todavía guardan el olor de los años pasados. Hace 7 años que perdí a mi esposo, y desde entonces mi vida se convirtió en un río silencioso que corría siempre en la misma dirección. Mi única luz era Alejandro, mi hijo de 21 años, estudiante de economía en la universidad, un muchacho brillante que soñaba con viajar a otro país para construirse un futuro mejor. Siempre lo dejé ser libre. Le enseñé que la vida se elige, aunque a veces esa libertad me pesara como una piedra en el pecho. Y cuando me confesó que su mayor deseo era marcharse a México, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo iba a vivir sola en esta casa tan grande sin sus pasos, sin su risa? El día de su partida al aeropuerto de Madrid-Barajas fue uno de los más difíciles de mi vida. Junto a nosotros iba también Mateo, su mejor amigo desde la infancia. Mateo prácticamente había crecido en mi casa, tantas cenas compartidas, tantas noches de estudio en la misma mesa. Casi lo sentía como a otro hijo. Cuando vi cómo los ojos de Alejandro se llenaban de lágrimas al despedirse, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Y sin embargo, cuando el avión despegó, sentí que no solo se iba él, también se me escapaba mi juventud, mi fuerza, mi compañía. En el coche de regreso, el silencio era insoportable. Yo lloraba en silencio, mirando por la ventanilla, hasta que Mateo me dijo con voz suave: Doña Imán, no me gusta verla así. Usted no está sola, yo estaré aquí siempre. Lo miré sorprendida. Sus palabras tenían un peso extraño, como si hubieran nacido de un lugar más profundo que la simple amistad. Me reí nerviosa y traté de cambiar de tema, pero sus ojos se quedaron fijos en mí, con una intensidad que me descolocó. Esa misma noche, cuando yo apenas podía probar bocado, él apareció en mi puerta con una bolsa de comida. Si no come se enfermará, dijo con esa seriedad juvenil que mezclaba ternura y algo que yo no quería nombrar. Me preparó la mesa, me obligó casi a llevarme un trozo de tortilla a la boca, y luego encendió la vieja radio de la sala. Las notas de un bolero antiguo llenaron la estancia, y por un instante sentí que alguien me sostenía de nuevo en este mundo. Yo llevaba un vestido sencillo de lino blanco con un cinturón de cuero. Mateo, sin querer, dejó que su mirada se detuviera en mis manos, en mis hombros desnudos. Fue solo un segundo, pero lo noté. Esa mirada me estremeció. Cuando se marchó quedé despierta hasta tarde, rodeada de las fotos de mi hijo. Pero lo que me rondaba la mente no eran solo sus recuerdos, sino la voz y los ojos de Mateo. ¿Por qué me afectaba así? ¿Por qué después de tantos años de vivir como madre y viuda, una parte de mí se encendía como un fuego prohibido? Esa primera noche de soledad se mezcló con una sensación peligrosa, miedo, deseo y culpa bailando juntos en la penumbra de mi cuarto. Y mientras trataba de dormir, comprendí que aquel chico ya no era un niño, y que mi corazón estaba a punto de entrar en un territorio del que quizás no habría retorno. Los días siguientes a la partida de Alejandro fueron una prueba que nunca había imaginado. La casa se convirtió en un eco vacío, con los pasillos resonando cada vez que caminaba con mis sandalias por el suelo frío de mármol. En las mañanas me ponía vestidos largos y frescos, como si aún esperara a alguien que me mirara con atención, pero no había nadie. Mateo, sin embargo, empezó a visitarme con frecuencia. Tocaba la puerta temprano, trayendo pan recién horneado de la panadería del barrio, o fruta fresca del mercado de Triana. Su compañía llenaba los silencios, y aunque yo intentaba convencerme de que lo veía como un hijo, había gestos que me desarmaban, la manera en que me servía café, mirándome a los ojos, la forma en que se inclinaba para alcanzar algo en la cocina, rozándome apenas sin querer. Una mañana de domingo me invitó a salir. Vamos a la Plaza de España, hace un día precioso, dijo sonriendo. Dudé, pero acepté. Me puse un vestido rojo ajustado con un pañuelo negro en el cuello y unos tacones bajos. Quería verme elegante, pero sin darme cuenta también quería gustarle. Caminamos entre turistas y parejas, y a cada paso notaba cómo me observaba de reojo.
Yo hablaba de tonterías, del clima, de los años de universidad de Alejandro, pero sentía su mirada recorrer mis piernas, detenerse en mis labios cuando sonreía. Era una sensación peligrosa, como si estuviera jugando con fuego en plena plaza pública. Al volver a casa, me ofreció quedarse un rato. Preparé una cena ligera, tortilla de patatas, jamón ibérico y vino tinto. Encendí unas velas pequeñas, porque la luz me parecía demasiado dura para la intimidad que se respiraba. Y allí, en medio de aquel ambiente improvisado, ocurrió algo extraño. Mientras reía de una anécdota mía, estiró la mano y la colocó sobre la mía. No fue un gesto inocente, sus dedos presionaron apenas, con una firmeza que me hizo contener la respiración. Imán, dijo en voz baja, no quiero que piense que la estoy incomodando, pero yo no puedo verla triste. Retiré mi mano, nerviosa, con el corazón latiendo fuerte. Mateo, tú eres muy joven. Yo podría ser tu madre, susurré, evitando sus ojos. Él sonrió con una seguridad que no le había visto nunca. No quiero una madre. Quiero estar aquí con usted. Esa noche, cuando lo acompañé hasta la puerta, el aire estaba cargado. No nos dijimos más, pero yo sabía que algo había cambiado. En mi cama, entre las sábanas frescas, no podía dejar de recordar el calor de su mano sobre la mía, la manera en que sus ojos se encendieron al verme con aquel vestido rojo. Por primera vez en muchos años, el deseo me robó el sueño. Y mientras trataba de convencerme de que era una locura, una parte de mí esperaba con ansias que él volviera a tocar el timbre a la mañana siguiente. Los días se fueron mezclando entre rutinas vacías y las visitas de Mateo. Él llegaba casi siempre por la mañana, con una sonrisa que llenaba la casa de una energía nueva. Yo me esforzaba por mantener todo normal, servía desayuno, hablábamos de Alejandro, ponía música suave en el viejo tocadiscos. Pero dentro de mí algo hervía, una inquietud que crecía cada vez que sus ojos se encontraban con los míos. Una tarde de verano, después de ayudarme a arreglar unas macetas en el balcón, Mateo se quedó en la sala mientras yo preparaba café. Llevaba un vestido de lino azul claro, ceñido en la cintura, y unas sandalias que dejaban ver mis tobillos. Noté que su mirada se detenía allí, con una intensidad que me sonrojó. Imán, usted siempre se viste con tanta elegancia, dijo con un tono que era a la vez inocente y atrevido. Me reí nerviosa. Es costumbre, Mateo. Una mujer nunca debe perder el gusto por verse bien. Él se acercó despacio, casi sin que me diera cuenta. Cuando me giré para dejar las tazas en la mesa, estaba demasiado cerca. Su perfume fresco juvenil me envolvió. Y entonces, como si el silencio lo empujara, me rozó el brazo. Un contacto mínimo pero suficiente para encenderme por dentro. Me aparté un poco intentando mantener el control. Mateo, no deberías. Él bajó la mirada, pero no retrocedió. Perdóneme. Solo que, desde niño siempre la vi como alguien especial. Y ahora, no sé, siento que la necesito cerca. Sus palabras me dejaron sin aire. Quise responder, pero lo único que hice fue sentarme en el sofá, tratando de calmar mi respiración. Él se sentó a mi lado, y sin que pudiera evitarlo, volvió a tomar mi mano. Esta vez no la solté. Hubo un silencio largo, pesado, en el que ambos sabíamos que estábamos cruzando un límite invisible. Para disimular, encendí la televisión y dejamos que una película mexicana antigua llenara la habitación con sus diálogos. Pero ninguno de los dos la miraba. Esa noche, cuando subí a mi cuarto, me miré al espejo. El vestido azul aún marcaba mis formas, y mis mejillas estaban encendidas como si hubiera corrido bajo el sol. Sentí vergüenza, pero también una emoción que hacía años no conocía, la certeza de que aún podía despertar deseo. Me acosté, pero no pude dormir. La imagen de Mateo sentado a mi lado, tan cerca, no me dejaba en paz. Y cuando por fin concilié el sueño, mi mente me traicionó, soñé con él. Con su voz, sus manos, sus ojos fijos en mí.
Al despertar, estaba agitada, y supe que ya no había marcha atrás. La línea que nos separaba se estaba borrando. Y pronto algo mucho más fuerte iba a ocurrir. El calor del verano en Sevilla se volvió insoportable, y yo apenas podía dormir. Una noche me levanté para beber un vaso de agua y encontré a Mateo en la cocina. Había insistido en quedarse en casa esos días porque temía dejarme sola. Yo, débil y llena de dudas, lo había permitido. Estaba sin camisa, con un pantalón ligero, y la luz tenue resaltaba la fuerza de sus brazos jóvenes. Sentí un escalofrío recorrerme. Yo llevaba una bata ligera de seda que se me había deslizado del hombro. Intenté recolocarla, nerviosa, pero sus ojos ya habían recorrido mi silueta. No podía dormir, dijo en voz baja, casi un susurro. Yo tampoco contesté sin atreverme a mirarlo directamente. Nos quedamos unos segundos en silencio, solo escuchando el goteo del grifo. Entonces él dio un paso hacia mí. Yo retrocedí apoyándome en la mesa, y él quedó tan cerca que sentí el calor de su piel. Imán, no quiero que me malinterprete, pero, desde hace tiempo pienso en usted más de lo que debería. Quise frenarlo, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Él levantó la mano, despacio, y apartó un mechón de cabello de mi rostro. Ese gesto tan sencillo, me estremeció como si fuera un secreto compartido. Mateo, esto no está bien, murmuré con la voz temblorosa. ¿Y si lo que sentimos es lo único que nos da vida? Respondió con una madurez que me sorprendió. No hubo beso. No hubo nada explícito. Pero esa noche se quedó conmigo en la sala, en el mismo sofá. Hablamos durante horas, de su infancia, de mis miedos, de los sueños que nunca cumplí. En un momento, sin darnos cuenta, me quedé dormida con mi cabeza apoyada en su hombro. Al amanecer desperté con el sonido de los pájaros y el sol colándose por las persianas. Yo todavía estaba recostada en él y sentí la firmeza de su cuerpo, su respiración pausada. Me aparté rápido, avergonzada, pero él abrió los ojos y me sonrió con ternura, sin reproches. Ese día comprendí que lo inevitable se acercaba. Ya no éramos simplemente una mujer solitaria y un joven amigo de la familia. Algo invisible nos unía, algo que crecía como una tormenta silenciosa. Esa tarde, al mirarme al espejo, ajusté mi vestido de flores y noté cómo el escote caía un poco más de lo habitual. Me puse pendientes largos y perfume. No quería admitirlo, pero lo esperaba. Y cuando la puerta volvió a sonar, supe que mi destino ya había empezado a cambiar. La última noche llegó como si todo estuviera escrito desde hacía tiempo. Mateo había decidido quedarse un par de días en la casa, para acompañarme y que no me sintiera sola. Yo acepté, aunque sabía que aquello solo podía conducirnos a un punto del que ya no habría retorno. Ese día me puse un vestido negro de tela ligera, con un lazo en la cintura y los hombros descubiertos. No fue una decisión inocente, una parte de mí deseaba sentirme mujer de nuevo, no solo madre o viuda. Cuando él me vio aparecer en la sala, guardó silencio. Sus ojos lo dijeron todo, y yo sentí que mi piel ardía bajo esa mirada. Pasamos la tarde conversando, escuchando música en el salón. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En un momento me mareé un poco, quizá por el calor, quizá por la emoción, y él me sostuvo de la cintura, impidiendo que cayera. Su mano firme sobre mi cuerpo fue la chispa que encendió la tormenta. Imán, susurró, no quiero que me rechace más. Yo temblaba. Había pasado media vida conteniendo mis emociones, reprimiendo mis deseos, y de repente aquel muchacho, que ya no era un niño, me hacía sentir viva otra vez. Quise hablar, poner límites, pero mi voz se quebró. Él me acercó despacio como si temiera romperme, y en ese instante ya no pude resistirme. No diré lo que ocurrió con detalle, no hacen falta palabras crudas para comprenderlo. Solo diré que el tiempo pareció detenerse, que cada caricia me devolvía 20 años de juventud perdida, y que mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho.
Fue intenso, prohibido y al mismo tiempo inevitable. Cuando la noche terminó quedamos en silencio, escuchando el tic-tac del reloj en la sala. Yo estaba recostada, mirando el techo, sintiendo culpa y alivio al mismo tiempo. Él me tomó la mano y sonrió con esa mezcla de ternura y osadía que lo caracterizaba. No se preocupe, Iman. Nadie tiene que saberlo. Pero yo sí lo sabía. Y sabía también que aunque intentara detener aquello, ya no había vuelta atrás. Habíamos cruzado la línea. Días después recibí una llamada inesperada de Alejandro desde México. Su voz sonaba distinta, preocupada. Mamá, necesito contarte algo. Creo que me metí en un problema. El corazón se me heló. Sentí que el mundo se partía en dos, por un lado, la culpa de lo que acababa de vivir con Mateo, por el otro, el miedo de que algo grave le estuviera ocurriendo a mi hijo. Esa noche no dormí. Me quedé junto a la ventana, mirando las luces de Sevilla, preguntándome si el destino me estaba castigando o dándome una nueva oportunidad. La historia no había terminado. Apenas estaba comenzando.